de Poesía Gastón Vaquero en el 2019. Frontera Queer es un libro, es más reciente. Sí. La casa no existe. Su obra ha sido traducida al francés, portugués, inglés y euskera. Obtuvo el Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada en 2021 con su obra Frontera Queer y ha sido becaria del Centro de Escritores de Nuevo León en el 2023-2024. Jesús de la Garza es autor de los libros de poesía Óxido Silvestre y La Máquina de Warhol, también de la obra de teatro La Pierna. Fue merecedor del Premio Internacional de Poesía Gonzalo Rojas Pizarro en 2017 en Chile y finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo, esto en 2020 en México. Ha sido becario del Centro de Escritores de Nuevo León en el 2018 y del PECDA de Nuevo León en el 2021. Daniel Niño Olalde es licenciado en Educación Primaria, egresado del Centro de Estudios Superiores La Salle, con formación de maestro bibliotecario y cuentacuentos para el programa 11+5 de formación de lectores y escritores en la Universidad Pedagógica Nacional. También estudió lengua de señas mexicanas, talleres para la innovación tecnológica dentro de las aulas y diplomados sobre diferentes temas como son la educación, discapacidad e inclusión y formación LGBT+. Es docente comprometido con el respeto por la diversidad, la justicia y el entendimiento del mundo a través del arte y la cultura. Promotor de educación, arte y cultura dentro del municipio de General Mariano Escobedo. Asiduo lector, forma parte del Club de Lectura México Lector desde hace 3 años y del Club de Lectura Diversa desde hace 1 año. Bien, sean bienvenidos y vamos a comenzar. Le voy a ceder la palabra a Daniel Niño Olalde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, todas y todes por estar esta tarde aquí reunidos. Una vez más, les doy la bienvenida a este panel de diálogo en el que abordaremos el tema de la literatura queer como una forma de expresión, como una forma de creación y también como una forma de resistencia. Estoy honrado y me siento muy orgulloso y muy feliz de estar con distinguidos escritores que nos van a compartir sus conocimientos y experiencias y son íconos en nuestro estado. Nuevamente es un honor para mí. Muchísimas gracias a Conarte por abrirnos este espacio, por darnos cabida en este tipo de actividades que invitan a la reflexión y al diálogo y que nos abren la puerta a la comunidad diversa y al público en general a estrechar lazos y a dialogar y a hablar acerca de temas tan importantes que en nuestra sociedad y en nuestro país aún se requiere. Esta charla va a constar de 3 momentos. En el primero abordaremos conceptos sobre la literatura y literatura queer. En el segundo momento, los autores hablarán acerca de sus experiencias escribiendo, produciendo y publicando sus obras. Y en un tercer momento se dará pie a una ronda de preguntas por parte del público. Esto es una charla, un diálogo abierto. Vamos a tratar de hacer una plática amena y nos interesa conocer los puntos de vista de algunas preguntas que traigo para ustedes y que podamos responder los 3. Para iniciar con el primer momento, me gustaría que nos comentaran a grosso modo, para ustedes, ¿qué consideran que es la literatura? Si alguien gusta responderme. Puede ser algo muy de cátedra, algo muy de academia, o puede ser algo que venga de ustedes. Bueno, hola, gracias a todos por estar aquí esta tarde, a la Casa de la Cultura por permitirnos estar aquí charlando, dialogando sobre lo que es la literatura queer en la actualidad. Y pues bueno, desde mi punto de vista como nada académica, porque no estudié literatura, considero que la literatura es un medio de expresión. Eso es para mí la literatura, una forma de expresarse, una forma de dialogar, una forma de crear lazos con el lector y con el escritor. Eso es lo que es para mí la literatura, lo que he conocido
y que la literatura para mí llegó a mi vida a partir de muy joven, de cuando era adolescente, y que la literatura ha formado parte de mi vida principalmente como lectora y ahora forma parte de mi vida como escritora. Entonces eso es lo que podría decir yo de la literatura, lo que significa para mí. Muchas gracias. Acabo de leer un folletito que me regalaron los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Es precisamente una pregunta que se hace el escritor Elias Canetti sobre los narradores. ¿Qué significa la narración, la forma de poner por escrito palabras, ideas, conceptos? Y él llega a una conclusión bien interesante, y lástima que la leí después de la Feria del Libro, que me dejó un poquito traumado. Y entonces él dice que el narrador, el creador de las historias, tanto orales o escritas, es el custodio de la transformación. El pedo mundial que se armó porque cancelaron o bloquearon o censuraron a un grupo de transformistas que son nuestras amigas drags, pues sí levantó ámpula en una comunidad que yo siempre he visto muy activa, tanto de escritores como de activistas, pero el resto quedó así como que, bueno, la Feria del Libro, literatura y pues ¿qué más da? Ellos no son escritores ni son nada, entonces pues que se vayan a vestir como sus abuelitas a su casa, pero aquí no. Y entonces, ¿dónde queda precisamente el concepto de Elias Canetti? Los narradores somos los custodios de la transformación. Y yo luego lo pensé como la metamorfosis. Imagínense nada más, o sea, una idea que está en mi cabeza, encerrada ahí, que nadie escucha más que yo, la traslado y la pongo por escrito. Una palabra, la que quieran. Ya es una transformación. Y aparte, luego mi historia tengo que custodiar precisamente lo que ocurre ahí. Piensen en cualquier novela, en cualquier figura literaria, un Quijote, por ejemplo, una Madame Bovary, o lo que quieran, la personaje que quieran, la historia que quieran. Hay una transformación. Y tiene que haber una transformación. Para mí entonces la literatura es ese mundo, esa condición de transformación, esa posibilidad que tenemos los humanos de ser siempre otra cosa, porque siempre somos otra cosa. Entonces, prácticamente entonces los escritores y la literatura que solemos crear, custodiar, pasar de una generación a otra, pues es eso, somos custodios de la transformación. Y me dio mucha lástima entonces que lo haya leído después y no haber defendido ese punto. ¿Por qué me dio tanta rabia que excluyeran a estas narradoras trans solamente por su forma de vestir o por su identidad de género? Si ellas precisamente encarnaban lo que todos los escritores, tanto mexicanos, extranjeros como locales, estábamos ahí. Para eso estábamos ahí, para custodiar la transformación. Bueno, para mí eso significa la literatura, la posibilidad de la transformación. Muchísimas gracias. Un poco agregando a lo que ya han comentado, yo recuerdo mucho una definición de literatura que daba Héctor Hernández Montesinos, un poeta chileno, cuando estaba dando su tour por Latinoamérica y que le tocó estar por acá. Él decía que la literatura era letra muerta y que lo que él hacía no era literatura sino escritura, poniendo un poco el centro como en el papel activo, que es el acto de escribir, más que en lo que ya está escrito y está en papel y demás. Y también creo que va de la mano con esta definición del arte que da Marcel Duchamp, que es como un escape fácil, no es un escape retórico a la pregunta de qué es el arte, que es arte es lo que hace el artista, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, pues literatura es
lo que hacen los escritores. Y siendo un poco más precisos, pues la escritura es lo que hace el escritor. Comparto lo que mencionan. Yo agregaría y subrayaría algo que mencionabas al principio, que escribir es resistir. Hace poco me tocó escuchar, yo quisiera decir que vi la entrevista completa, pero en realidad fue un TikTok de Gilles Deleuze, hablando de cómo es que el arte no es solamente o no es la función del arte comunicar exactamente, sino resistir, y resistir como a todos estos sistemas lógicos que están impuestos sobre nosotros. Y es algo que me gustó y dije, ay, en algún momento lo voy a decir. Entonces ya me quito de ese pendiente. Muchísimas gracias. Bajo esta premisa de que hablamos acerca de la literatura y el escribir y el resistir, ¿ustedes qué consideran, o para ustedes, cuál o cuáles son las diferencias entre la literatura y de lo que hablamos hoy, que es literatura queer? Puede ser en orden, puede ser quien guste. Yo creo que es difícil hablar de literatura queer porque pues no es un género literario, ¿no? Las sexualidades no son un género literario, y es un poco también lo que pasa con lo que después se denomina literatura hecha por mujeres, ¿no? Es decir, no es un género literario. Dentro de las expresiones de género existen escritores. Más bien es eso lo que creo que sería importante subrayar, de esa diferencia entre literatura y literatura queer, literatura hecha por mujeres o por cualquier minoría política, que ahí subrayo que minoría es más bien un término de representatividad y no de cantidad, que bajo esos parámetros valdría la pena cuestionarse por qué no también mencionar que estamos leyendo literatura heterosexual, ¿no? Y tiene que ver con el sistema normativo en el que estamos, que asumimos que la literatura de facto tiene que ser heterosexual, ¿no? Y que la literatura queer, que la literatura hecha por mujeres, que la literatura hecha por cualquier otra minoría que no sea la heteronorma, incluso voy a decir, del hombre blanco europeo, es un subtema, ¿no? Es un subtema. No creo que haya una diferencia fundamental en el acto de escribir. En todo caso, es más importante para las personas dentro de la comunidad LGBT más resistir a través de la escritura de lo que es para alguien que ha nacido con un montón de privilegios y que no está atravesado por todas esas problemáticas que su propia identidad genera. Yo creo que esa es la razón por la que haya tantas escritoras, tantos escritores dentro de la comunidad, que es que constantemente están siendo asediados por cosas que requieren una especie de resistencia. Y creo que la escritura nos da un poco de espacio para atender esos problemas. Entonces yo diría que primero es literatura, ¿no? Antes de decir literatura queer, es literatura hecha por personas dentro de la comunidad LGBT. Yo creo que eso sería mi aporte o mi respuesta. A mí también me cae un poco gordito esto de las categorías, esta categoría que nos han adjudicado, nos han puesto yo digo que a la brava, o sea, a la fuerza, y como crear como una especie de rama, de subtema, como decía Chuy, literatura queer. Para empezar, hace como 20 años oí eso de queer, lo oí en Sonora de un investigador que estaba tratando de explicar, y un pleitazo ahí entre varios teóricos y investigadores, porque unos no querían aceptar la palabra queer, por anglosajona, porque a mí sigue aún después de tantos años, como decía ahí alguien, es que a mí no me dice nada. Yo coincido con Chuy de que es literatura, punto. Ya lo que le quieran poner la etiqueta y la subetiqueta que le quieran agregar y todo lo demás que de ahí pueda derivar, creo que es una especie más un reflejo de flojera. Y además también un interés como un poco, si quieren, comercial, o si no, de asuntos que tienen que ver con la academia y con los teóricos de la literatura. ¿Dónde ponemos esta loca que escribe muy bien y no habla ni siquiera de
de sus joterías, sino habla de temas serios. Vamos a pensar que escribe sobre Kant o Hegel. Pues eso no tiene nada que ver con la putería, pero él es gay. Entonces, ya por ese simple hecho, ya muchas veces tratan de meter así con esa camisa de fuerza. Yo creo que eso más bien es un problema y es un tema de ellos. Para mí, yo lo que trato de hacer siempre es de que las palabras brillen por sí mismas, que lo que escribo o lo que creo ahí, lo que estoy tratando de decir, se sostenga por sí mismo independientemente de que lo escribí yo o lo haya escrito cualquier otra persona. Tiene que valerse y no tambalearse, tiene que pisar firme en el suelo de los humanos a pesar y después de mí, o sea, a pesar y mucho más allá de mí mismo, que soy el que lo escribió. Entonces ahí yo no veo esa necesidad. Pero bueno, vamos a ser condescendientes y a decir, ok, literatura queer, está bien. Y en mi caso ni me va ni me viene, ni me va ni me viene, absolutamente no. Ahora ya más viejo, incluso le he dicho a mi mujer, ya no poseo ese deseo ardiente que tenía a los 20 años por escribir ese tipo de cosas, reflejar el mundo de las locas, de los cines, de los saunas, de la putería en la calzada, por ejemplo, que ricura. Ya no me interesan esos temas. Ahora estoy clavado leyendo, no sé, por ejemplo, a George Steiner, que es un teórico del lenguaje, de la literatura, pero estamos hablando de que él lo más lee a Kant y lee a Shakespeare y para él son sus modelos, ¿no? Y ahí se acabó la historia y bueno, eso es lo que a mí me apasiona ahora. Estoy leyendo la Biblia, ¿ustedes creen? Entonces, la parte de San Pablo es maravillosa. Y cuando va a Roma, luego se pone a decir, y vengo aquí porque traigo la palabra del Señor y arrepiéntanse todos y voy sobre las adúlteras, sobre las infieles, sobre los que se echan con varones y los fornicadores. Él te clava en el sexo, está obsesionado con eso, pero ahí menciona que va contra nosotros. Desde ahí ya. Y va de pasada el canijo, porque luego se va a Corinto y luego se va no sé a dónde y anda y ahí dice, y voy a España también a poner el gorro allá a los hispanos. Bueno, y la disfruto mucho. Y no tiene nada que ver con eso. Pero ahí hay algo también que apunta hacia nosotros. Entonces, sí, literatura para mí es una forma también de luchar, de pelear, de decir, aquí estoy y vale mi deseo sexual. Así todo lo bizarro, todo lo raro y lo que aún que no comprendo nada, pero ahí estoy. Ahí quiero resistir ahí. Muchas gracias. Sí, me parece súper interesante lo que comentabas tú, Joaquín, y Jesús, que la literatura a partir de la resistencia, ¿no? Yo también en ocasiones he dicho que en mi caso como poeta, la literatura y la poesía es un acto de protesta siempre, ¿no? Y esta cuestión de la literatura queer para mí es obviamente tratar de visibilizar dentro de la literatura en los últimos años cosas que han estado como muy escondidas, ¿no? También en la academia tratar de rescatar como esa etiqueta o esa forma de catalogar a una escritura que ha estado como muy escondida o que apenas se ha estado como rescatando los escritos, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar los últimos años, la escritura de Rosa María Rofiel, ¿no? Que esta escritora pues escribió la primera novela lésbica en México titulada Mora, entonces sí llevamos y nos ponemos a pensar sobre esta situación, decimos, bueno, ¿qué ha pasado entonces los últimos 20 o 50 años con esta novela, ¿no? ¿Qué tan visibilizada ha sido, por ejemplo, para las lesbianas, ¿no? Entonces, dentro de la academia, esa es una etiqueta importante como estudio, ¿no? Lo queer, ¿no? Para futuro no sabemos si realmente esa etiqueta sea importante para los estudios que se vienen o de la literatura que se está gestando actualmente. Digo, porque lo queer es todo este abanico de posibilidades en las expresiones sexuales o de género, ¿no? Y desde hace muchísimos años está Virginia Woolf, o puede ser, dentro de este abanico puede entrar
Sor Juana Inés de la Cruz, puede estar Oscar Wilde. Entonces todos ellos pueden ser o no queers, o pueden etiquetarse como locas o como maricones o como queramos, ¿no? Dentro de este espectro que nosotros nos sentimos representados en nuestra expresión de género o en nuestra sexualidad. Entonces creo que no hay una diferencia de la literatura y la literatura queer, más bien es esa cuestión de la etiqueta que se ha gestado los últimos años. Sí hay obviamente la diferencia, hay esas excepciones como las que decía Jesús, ¿no? Que bueno, la literatura, siempre que nos acercamos a ella, pues está destinada a conocer escritores hombres, blancos, heterosexuales, europeos, o sea, todo ese, digamos que, prototipo de escritor que normalmente llega a la literatura a nosotros desde que somos pues, muy jóvenes, o la literatura que se acerca a nosotros desde que estamos en nuestras educaciones primarias, etcétera, ¿no? Pero con el paso del tiempo empezamos a descubrir que muchos escritores pues son queer, ¿no? Si pudiéramos definirlos de esa manera. Entonces creo que es más que nada es una etiqueta, no por mucho, creo que es importante también, o sea, a lo mejor también en la cuestión de la mercadotecnia actual, pues bueno, decir que ahora existe una literatura queer, que tú vas a una librería y entonces ya te encuentras los estantes, bueno, tenemos todo este catálogo de literatura queer, ¿no? Entonces ya también puede ser vendible para eso y más atractivo, también para las juventudes actuales. Y bueno, o sea, creo que no hay mucha diferencia, hay muchos clásicos que hay mucha literatura queer dentro de ella, entonces la diferencia yo creo que está en la actualidad de cómo lo nombramos ahora, ¿no? Y en esa etiqueta que se lleva. Claro, muchísimas gracias. Sí, creo que va mucho del contexto, desde donde se habla y desde la historia y cómo se va desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Y como lo mencionaban anteriormente, que pues la literatura queer no es un género literario como tal, que muchas veces son personajes los que integran la obra y que están a veces como personajes principales, como personajes secundarios, o como que nada más dan un atisbo de queerness, pero a veces no te los mencionan y te los presentan como tal, ¿verdad? Entonces también podría ser mucho de mercadotecnia, mucho de esta moda. Pero anteriormente, como también lo mencionan, hay historias donde se presentan personajes de disidencias sexuales en tonos muy trágicos. Y muchas veces para el público heterosexual que lee ese tipo de textos, puede parecerle que es una historia que siempre se tiene que contar de esa manera y que las disidencias sexuales siempre terminan mal, ¿no? Entonces, también creo que es mucho de poner de nuestra parte y de saber relacionar y analizar las historias. Y con este preámbulo y con este choro que acabo de dar, mi pregunta es, ¿cómo incluimos historias de disidencias sexuales dentro de la literatura sin que estén plagadas de estereotipos o de cosas que resulten muy negativas? Hablemos de la actualidad. ¿Cómo podemos hacer una obra literaria en la cual las historias que contemos no estén marcadas por esta tragicomedia donde los personajes involucrados siempre sean como que esta caricatura de nuestra sociedad? No sé si me explico muy bien la pregunta, al igual si alguien... Es una pregunta difícil, porque primeramente tenemos que sacarnos como toda esa basura que ya traemos de la educación, ¿no? En un país
machista, homofóbico como en el que vivimos o como en el que está sumergido toda Latinoamérica, ¿no? Me parece muy difícil, sobre todo eso, porque estamos como permeados de esa como desinformación, no de lo trágico. Y es algo que en algunos círculos o en algunos talleres hace mucho tiempo platicaba con algún grupo de chicas, o sea, en el caso de, por ejemplo, de mí, que me identifico como lesbiana, era muy interesante hablar acerca de historias que fueran con finales felices, ¿no? Porque siempre había como esa cuestión de cómo escribir una historia o cómo relatar, cómo crear un relato, cómo crear un cortometraje, donde las historias terminen con un final feliz, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, bueno, es que hay que quitarnos como toda esta basura de lo diferente, ¿no? O sea, no somos diferentes, somos humanos, somos iguales y tenemos el mismo derecho a amar que todas las demás personas. ¿Por qué nuestras historias de amor van a terminar en una tragedia? O sea, ¿por qué? ¿Por qué destinarnos a eso, no? Y que me parece también, que es también como una ideología súper antigua, súper de los 40, 50, que es muy parecida también a la ideología de la comunidad afro que llegó cuando llega a Estados Unidos y que los tienen como esclavos, y también pues era como también esta misma situación, ¿no? Esa mofa en la televisión, esa mofa caricaturesca que había en muchos programas de televisión y que aún, y curiosamente es como la misma o la réplica parecida a lo que sucede como con la comunidad LGBT, ¿no? La mofa del gay, la mofa de la lesbiana, la mofa del trans. Entonces, como que esas ideas se van, discriminatorias obviamente, como que se van replicando de una manera que a mí me parece a veces como también muy monstruosa de parte de nosotros como seres humanos, pero que viene como heredándose, ¿no? O sea, de diversas generaciones, como de replicar el mismo mensaje acerca de cómo una persona es, ¿no? Porque nosotros podemos, dice la sociedad, podemos mofarnos de ti porque eres LGBT, pero como sociedad te exigimos que te comportes de esta manera, ¿no? O sea, nos vamos a mofar de tu expresión, pero tienes que comportarte de esta manera. Entonces, volviendo a la cuestión, ya me salí un poquito del tema, de este grupo que teníamos del taller. Entonces, yo siempre que me cuestionaban esto las chicas, yo les decía, volvamos otra vez, y siempre lo tomo como un ejemplo, volvemos otra vez a leer a Patricia Highsmith. O sea, una escritora que recrea una novela que es una de las novelas más importantes, bueno, al menos para mí, que se titula Carol, y que es la novela que tiene un final feliz, ¿no? Un final feliz de dos mujeres que se aman y que una de ellas deja a su vida y su familia, digamos que heterosexual, por cumplir ese deseo de estar con la mujer que ama, ¿no? Entonces, ¿por qué no crear este tipo de historias y leer más a otro tipo de escritoras? O sea, seguir leyendo a Safo, leer a Sor Juana, leer a Rosa María Rufiel, que inclusive Amora es una serie de relatos hoy de historias que no tienen finales trágicos, ¿no? O sea, que tienen escenas cómicas de la vida común de las lesbianas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que más allá es tratar de replicar esos mensajes de discriminación y de odio, y es eso, el acto de protesta en la literatura, ¿no? O sea, tratar de cambiar esos mensajes, o sea, no de replicarnos, no mismo nosotros de victimizarnos y de decir, bueno, es que nuestra vida siempre va a terminar así, o va a terminar en el manicomio, o vamos a terminar asesinados, o etcétera. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito. Claro. Aquí tengo mi... estaba riéndome yo solo porque estaba buscando algún ejemplo para hacer esto más ameno, y yo digo, pues, lo único que se trata para mí cuando estoy escribiendo es retomar esto que decía Ingrid de no caer en no caer en la tentación de contar una historia donde el que acabe mal sea precisamente el queer, el rarito, ¿verdad? Darle una vuelta a la tortilla y joder a la moral burguesa que todavía impera. Entonces, en conclusión,
Pues hay que ir más allá de lo chafa en la literatura. Para mí lo chafa es lo cursi. Lo que me lleva a situaciones previstas, vistas 1.000.000 de veces en las películas de los años 40 del cine nacional o en las novelas románticas del montón. Y estaba acordándome precisamente de un amigo que me decía, bueno, para mí un chacal chafa, decía, yo escoja los chacales. Y entonces, para mí un chacal chafa es aquel que te está cogiendo, pero en lo que te está cogiendo está diciendo, ¿y qué me vas a regalar? Y me dijiste que me vas a regalar un pantalón, ¿y qué marca es? Y soy talla tal, y no quiero que me lo, etcétera, etcétera. Dice, ¿a qué te sabe ese sexo? ¿A qué te sabe ese acto? ¿A qué te sabe? A nada, no sirve, pues, eso es un chacal del montón, no sirve, tíralo. Aunque esté muy bueno, no sirve para nada porque no te da placer. De lo que se trata entonces de buscar el placer en la literatura, de sentir placer al momento de escribirlo, porque sí le estoy poniendo la madre a la memoria de Carmen Junco y todas las señoras como ella, pero también le estoy brindando placer a mi lector, a mi lectora, porque le estoy brindando una posibilidad, por ejemplo, Carol, una posibilidad de que esa pasión, ese amor tormentoso, lo que sea, acabe bien, acabe bien. Entonces, fue muy duro para mí, por ejemplo, porque yo empecé a escribir muy ilusionado sobre un Monterrey que lo veía que ya estaba cayendo a pedazos, pero tenía un romanticismo aún, una cosa rica, sabrosa, que sucedía en las catacumbas. Lo saco de ahí, lo muestro, pero no como para exhibirlo, decirle, miren, miren ahí cómo están haciendo cosas aquí en los baños Auna de Reforma, aquí atrásito, ¿no? Aquí atrásito. Historia real. No, sino ahí sucedían cosas extremadamente placenteras. Llegabas y te decía el tipo, el que estaba ahí en el mostrador, con la pena, pero en la sauna no hay agua. No importa. Pasabas. Ay, era un exitazo y era mucho placer y era mucha cosa deliciosa que nos salíamos con la nuestra. O sea, hacíamos lo que queríamos, no había problemas, redadas, no había absolutamente nada, éramos tolerados, etcétera. Sin embargo, ya estaba el SIDA encima. El momento posterior de mi literatura fue escribir La vida boca arriba, de una loquita que se está muriendo de SIDA, pero dice, no me voy a morir, sin antes decirle, ¡tas! Y se avienta. Pero todo ahí es trágico, todo es trágico. Y no se muere. Al final no se muere. Siente que un tren le pasa encima, pero no se muere. Es decir, no la quise matar. No quise decirle, ¡ay, pobrecita de mí, ya, me morí! ¡Ah, la pata! No. Después pasan 30.000 años y luego me dicen, escribe, dame algo que he escrito. Y yo tenía ahí unos manuscritos y escribí La estructura de Andrómeda. Pues precisamente es la secuela de aquella perrita de La vida boca arriba, que tenía SIDA. Y acá, en un momento dado, el personaje dice que es Andrómeda, dice, pues con la novedad que no me morí. Y aquí estoy dándoles lata. Y y se va, y se va, y se va, y se va. Y al final termina, no tiene principio ni final esa novela, por eso les puedo decir el spoiler. Al final dice, gracias por la vueltita, después que se echó a toda la cuadra y a todo el barrio y a todo Monterrey. Eso es entonces, resistir a través del placer. El placer es escandaloso. Claro que sí, muchísimas gracias, excelente. Pues yo nada más agregaría que el problema de la representación atraviesa no solo la literatura, ¿no? Lo vemos mucho en Netflix, cómo escandaliza que la sirenita de repente sea afroamericana, ¿no? De repente escandaliza a mucha gente, o que si un personaje antes era hombre y ahora va a ser una mujer y es como si es un cuento tradicional de toda la vida. Creo que esa crisis de representación está ahorita pues en carne viva, así la herida está latiendo, pero creo que ahí hace falta simplemente entender que las personas que formamos parte de cualquier minoría política crecimos consumiendo contenido que nunca nos representó y todas estas personas sí fueron representadas todo el tiempo. Es decir, estas personas, digamos, la normalidad, siendo muy genérico, ¿no? La normalidad siempre estuvo representada y me parece molesto, injusto que por tener un contenido o dos
en donde sí nos podemos sentir representados de una forma que no es caricaturesca y que tampoco es central. O sea, aquí lo importante es, sí, ahí hay un personaje gay, una personaje lesbiana, un personaje trans, pero la historia no va sobre las vicisitudes de ese personaje, es nada más algo más que ocurre. Yo me acuerdo mucho de esta serie de piratas, donde como en la tercera temporada sale que el protagonista es gay y tiene un amante, pero eso no tiene nada que ver con la trama de los piratas y avanza la serie solamente con ese detalle y a mí me pareció un gran acierto poder introducir de esa manera la diversidad, que es como ocurre en la vida real, es decir, no somos caricaturas caminando. Está eso, yo creo simplemente que se tiene que promover este contenido que nos visibiliza sin volvernos como un tema de la diferencia, que me dice, oh, es que es diferente y todo va a girar en torno a este personaje que es de alguna sexodisidencia o es distinto. Creo que estamos en un buen momento para simplemente tener contenido que podemos disfrutar. Qué padre hubiera sido ser niño y ver a dos príncipes besándose y no al príncipe besando a la princesa, me pongo a pensar. Y todas estas infancias heterosexuales que sí vieron, ¿no? Al príncipe besando a la princesa y dijeron, ay, qué padre, ahí está. Voy a ser el príncipe, ¿no? Voy a ser la princesa. Y ahí hay uno medio confundido que pues no estoy ahí, ¿no? Entonces, yo creo que seguir promoviendo ese tipo de contenido y pues pisar el callo al que se le tenga que pisar el callo, porque pues pienso que estando nosotros expuestos a ese contenido todo el tiempo, aguantar una o dos series que tengan ese contenido no debería ser para tanto. Lo que duele es que pues están estos intereses también del mercado que quieren como ahí apelar a las nuevas sensibilidades, que está cambiando la moral, todas estas cuestiones que cruzan el mercado y el mercado que todo lo devora, pues también tiene que apropiarse de los discursos de integración, ¿no? Yo creo que eso es importante. Complementando lo de Carol, le comentaba a Ingrid hace rato de A Single Man, de Christopher Isherwood, que creo que podría ser un bonito espejo de una historia de amor entre dos hombres que termina bien. No excelente, pero bien, y es un buen ejemplo de que sí, pues las historias pueden terminar de una manera más o menos buena, sin necesidad de apelar al sentimentalismo, ya sea trágico o cursi, como mencionaba Joaquín. Muchas gracias. Pues sí, también es importante reconocer que la sociedad a veces no está todavía muy preparada o no quiere recibir contenidos de esta temática, aunque es bien sabido también que no es como que estemos caminando y cada vez que pisemos el suelo se escuche queer, ¿verdad? Entonces es algo que se debe tomar con naturalidad y que se debe incluir así como sí, y esperemos que llegue un momento en el que no se necesite decir que es literatura queer como tal, ¿no? O que no tengamos ese estante lleno de libros separados de los otros porque son de autores queer o que traen un personaje o que tiene alguna temática. Vamos a continuar con el segundo momento, que es acerca de las experiencias de nuestros ponentes. Y para esto, continuando con las preguntas, ya dentro de su quehacer como escritores, ¿cuáles son los temas recurrentes al momento de escribir sus cuentos, relatos, obras o poemas? ¿Utilizan imágenes, metáforas, sucesos de la vida cotidiana, etcétera? Como gusten explayarse. ¿Quién quiere empezar? Bueno, aquí mis colegas quieren que yo eche el rollo. Fíjate que eso depende de las etapas, lo estoy viendo ahora en retrospectiva, y depende de las etapas de mi vida. De niño yo quería escribir cosas como, por ejemplo, Kipling. O sea, a hablar de esas aventuras en la selva, porque vivía en un páramo. Entonces yo siempre, mi imaginación no soportaba el páramo, que era aquella colonia jodidísima, de calles sin pavimentar y campos todos pedregosos, donde no había ni chance de jugar, etcétera, pero me asomaba a la tele y veía unos campos de golf y bueno, esas imágenes bucólicas de la Gringolandia del medio oeste, ¿no? O sea, de las casas grandes, en medio de jardines muy amplios, etcétera. Entonces, yo soñaba con escribir sobre lo verde, por ejemplo. Las cosas con árboles, con césped, con agüita, con arroyitos, con venaditos y pavos reales. Eso cambió
después quise escribir como Octavio Paz, luego como Borges, luego como Cortázar, y ahí me fui según lo que iba leyendo. Como Rulfo no, porque no me identificaba, más bien me sonaba como al olor de la casa de mis abuelos y que olía a alcanforina y a muerte. No, como él no. Así me fui. Y lo intentaba. Y si se meten ahí en la hemeroteca, en las diferentes publicaciones que ha habido en Monterrey, donde yo he tratado de publicar y publicaba, pues van a haber muchos intereses, demasiados. Pero luego me di cuenta que lo mío era la voz precisamente de lo que, como decía Chuy, aquello que no me representaba. Es decir, el mundo no me representaba porque no estaba esa criatura de 11, 12, 15, 16, 18 años que apenas veía unas nalgas de hombre y se volvía loco. Y ahorita ya me atropellaban, sino es que me salva mi mujer, porque apareció un ángel en la calzada, y, perfecto, todo perfecto. Y ella también es muy alcahueta y dijo, mira nada más. Y yo, y venía el carro allá en Guerrero, que es una de las calles donde yo la he usado mucho en mis escritos. Eso me interesaba mucho, describir esa belleza que poco da Monterrey. Y ahí está en la gente, en los muchachos, en las muchachas, en los viejos, hay viejos hermosos. Bueno, pero ahora ya mi interés es viajar al pasado y recuperar el tiempo perdido de lo que no escribí sobre mi infancia, sobre mis padres, mi familia, mis ideas de aquella época. Entonces, no hay que digamos, esto siempre he querido, ha sido el trabajo de mi vida, mi pasión, de todo, no. Ahora ya eso ha cambiado. Entonces, depende mucho. Lo que sí es que siempre descubro en mí una necesidad de lo que decía Octavio Paz, de agarrar las palabras, retorcerles el rabo y chillen putas, ¡tas! Estrellarlas contra la pared. Y soporte. Mis temas, no sé si tengo temas, sé que tengo preocupaciones muy plásticas que corresponden más bien como a la textura de las palabras más que al contenido. Después siempre se habla de forma y de fondo, así como cómo es el lenguaje que se utiliza y qué es lo que está diciendo. Y yo siempre he tenido una preocupación más por la forma que por el fondo. Creo que está eso. No sé si tenga temas recurrentes. Quizá están ahí algunas como imágenes, como retratar lo que el ojo ve, pero a través de otro medio que no es el medio visual. Eso es algo que siempre me ha gustado mucho. Me interesa después también lo que yo llamo mis novios, ¿no? Andy Warhol, Alan Turing, como estas figuras que se vuelven como fetiches y uno está ahí como explorándolos todo el tiempo. Entonces tengo esta parte como de biógrafo. Doy clases de historia, entonces como que de repente se me alimenta esta curiosidad. Y si acaso tengo una actitud es que al escribir siempre trato de divertirme. Para mí escribir tiene que ser, tú mencionabas el placer, para mí es una especie de placer cercano como al estar jugando, exactamente, estar jugando con el lenguaje, pasándola bien, es una diversión. No diría hobby, porque después el hobby o pasatiempo se usa como para demeritar, no es un pasatiempo, es más bien es una diversión, es un divertimento todo el tiempo estar escribiendo y regodeándose en cómo se escuchan ciertas palabras o cómo se arman ciertos cuadros, ciertas escenas cuando uno está componiendo cualquier texto. Sí, bueno, en mi caso también ha sido una cuestión de etapas, ¿no? Porque en mis primeras escrituras, ahora que bien lo recuerdo y que hago memoria, precisamente dentro de mis primeros escritos o poemas hago más como alegoría a esta situación de la naturaleza, de la maternidad, de la enfermedad, de la muerte. Pero también hay una cosa muy interesante, ¿no? Que cuando sales como del closet de manera literaria, también sales tú del closet como persona, ¿no? Entonces, yo creo que los últimos, no sé, 8 años, que es cuando entonces ya yo me decido a expresarme ya totalmente como lesbiana, ¿no? Decir, bueno, es que ahora sí quiero escribir de esto, o sea, porque
también hay como una, no sé, me estaba yo, digamos que frenando a la hora de escribir acerca de las mujeres, ¿no? Acerca de las otras mujeres o de las mujeres que amo, que amé, o etcétera, ¿no? A una manera de pena, ¿no? De tabú que tenemos, sobre todo las mujeres en México, de expresar nuestra sexualidad, ¿no? O sea, yo creo que en ese aspecto sí es muy diferente a como podían expresarlo los hombres, ¿no? En su literatura. Porque en nuestro caso es como, bueno, voy a expresar lo que siento o voy a expresar el deseo, ¿no? El deseo que en muchos años se encuentra como reprimido, ¿no? Hablar del deseo hacia otras mujeres como que es muy, muy distinto. Entonces, también pienso en estas situaciones de la expresión también de con los años, que también el deseo, pues como ya decía Joaquín, ¿no? Como que pisa callos y molesta. O sea, parece que no, pero más allá de la expresión, el deseo es lo que molesta también a la sociedad, ¿no? Porque esas personas pueden desear a quien ellos quieran, pero nosotros como comunidad, entonces, nosotros no podemos ser personas que desean a otras o a otros de nuestro mismo sexo, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy interesante, como que el deseo crea ahí como una disrupción en muchas cosas, ¿no? Como que desestabiliza toda la moral que existe, ¿no? Entonces, como expresarse acerca del deseo. Entonces, creo que en los últimos años mi literatura va mucho de eso, ¿no? De los cuerpos, de la belleza. También tengo una fijación así como Jesús, así de que digo, mis novias como Patricia Highsmith, como Adrienne Rich, o sea, entonces, como Kate Blanchett, claro, entonces, y escribir acerca de eso, ¿no? De los cuerpos de las mujeres, de los olores de las mujeres que a mí me fascinan, entonces, como esa expresión creo que también es eso lo que hace como que el disgusto a la sociedad o a la moral de, oh, no escribas acerca de eso, ¿no? Porque también hay otra cosa importante, o sea, el deseo acerca de lo que dicta la sociedad de la heteronorma es, bueno, el deseo a través del porno que nosotros consumimos, ¿no? Pero no el deseo que tú puedas expresar hacia la persona que deseas o que amas. Entonces, ese es parte de los cuestionamientos que creo que también plasmo en mi literatura, ¿no? Acerca de qué es lo políticamente correcto, ¿no? Para la sociedad y nosotros como comunidad. Qué interesante. Bueno, quiero preguntar en específico a Ingrid, que ahorita con lo que comentabas acerca de los temas de los que tratan tus obras, ¿cómo le haces para que tus temas en general como persona lesbiana no sean un fetiche para la heteronorma o para el patriarcado? ¿Cómo ahí, en cuestión de tu escritura es? Yo no creo que llegue a ser un fetiche, porque creo que como que la heteronorma o esa cuestión así como muy machista está más enfocada en lo visual. No va a estar enfocada como que en tanto en la lectura de que ay, voy a leer qué hacen las lesbianas. O sea, ¿qué van a hacer? O sea, se juntan a tomar el té, se ponen así en sus grupos, o sea, no, entonces siento yo que están como más enfocados en lo visual, ¿no? En el porno. ¿Qué hacen las mujeres, no? ¿Y quién es el hombre? O sea, siempre hay como esos cuestionamientos, ¿no? Que inclusive todavía se siguen como replicando. Y yo creo que es también eso, como eliminar un poco como esa etiqueta, o sea, de normalizar más esta situación, por ejemplo, de las maternidades lésbicas, de las amistades, o sea, más allá tratar como de sacar ese fetiche de que también es como la imagen de siempre del deseo del hombre, de las mujeres de satisfacer al hombre, ¿no? O sea, seas hetero, seas bisexual o seas lesbiana, o sea, la cuestión de satisfacer a los hombres. Entonces, pues es una cuestión muy difícil. Yo creo que lo que escribo, pues obviamente mi público es como para, actualmente lo que estoy escribiendo, pues,
para comunidad LGBT o mujeres, ¿no? Pero pues creo que al final siempre las mujeres pues somos o sea, a lo mejor, y no es por verlo como victimista, pero sí hay como cierto fetiche, ¿no? Como en esas cosas. Bueno, siempre vamos a ser fetiche de alguien, entonces. Bien, muchas gracias. Continuando con esta plática acerca de sus experiencias, ¿en algún momento han experimentado censura o autocensura al momento de escribir, editar, publicar algún libro suyo? Bueno, la más reciente que tuve fue en una prestigiosa universidad de la ciudad, allá por San Pedro. Y me invitaron a dar una charla a un colectivo de estudiantes en la UDEM. Hace varios años, creo que es prepandémico esto, o sea, es prepandémico. Me invitaron a una charla y el tema era precisamente la literatura queer. Y pues yo estaba muy emocionado porque era una iniciativa de estudiantes, me buscaron por redes, me escribieron, me invitaron. Yo estaba muy emocionado por dar la charla y dije, qué padre ir a la Universidad de Monterrey a dar la charla sobre literatura queer. Me parece que era una manera muy buena de democratizar lo que era el deseo, de normalizar el deseo. O sea, esto que hablábamos de que no sea como esto reduccionista, ¿no? Y morboso también, solamente. Es decir, es algo que ahí está. Y me dijeron, sí, está bien, va. Los maestros les dijeron, díganle que sí, porque ya ellos estaban enfrentando la censura. Yo no la enfrenté de forma directa, a mí solamente me desinvitaron. Me dijeron, sí puedes venir, solamente que no puedes hablar de homosexualidad, de expresión. Me o sea, suena. Fue como, sí puedes venir a hablar de literatura queer, pero no puedes hablar de nada de eso. Sí, prácticamente es lo mismo, que no se note, ¿no? Puedes hablar de literatura gay, pero que no se note que estás hablando de literatura gay. Eso es lo más cercano que he estado a la censura de parte de una institución de prestigio, ¿no? Yo creo que siempre es más la gente que resiste que la que no. Pero el problema es que la que no suele hacer mucho ruido. O sea, hacen ahí como están con el pandero para que no pasen las cosas. Yo quiero creer que es más la gente que le da igual. O sea, ni siquiera la gente que sí. Gente a la que le da igual, que no se siente cruzada por esos temas, que la gente que no. Siento que la gente que no es una minoría muy ruidosa y muy escandalosa y que lamentablemente muchas veces están en posiciones de poder en la jerarquía y que pueden tomar decisiones muy precisas. De autocensura yo creo que es algo con lo que uno siempre está trabajando, ¿no? Siempre uno está viendo hasta dónde se muestra y hasta dónde no, pero no tiene que ver con el deseo sexual, creo que también tiene que ver con qué es lo que uno quiere mostrar en ese texto y también tiene como una cuestión, un componente estético. Yo no me he detenido de publicar cosas por una cuestión de cómo van a ser percibidas, salvo cuando son cosas de mi mamá, ¿no? De mi papá. Ahí sí es como una especie de, no, mejor me espero para publicar esto porque puede ser fuerte para ellos. Pero tiene más que ver con una cuestión de ética personal y como de cariño y que ellos no vayan a distinguir entre el personaje y la persona, o sea, y que esto es un personaje literario hecho a partir de, que es una autoficción y no. Pero es complicado y tiene más que ver con ese matiz que podría ser autocensura, pero que pues entre la obra literaria y llevarla bien en mi vida, pues prefiero llevarla en paz, ¿no? Con mi familia. Pero fuera de eso yo creo que autocensura muy poca y censura pues esos casos muy específicos y repentinos. Voy a usar entonces censura. No, a mí nunca me ha pasado eso, no sé qué significa la palabra. Qué bien. No, a nosotros, igual que a Chuy, nos decían, ven a la facultad fulanita, por ejemplo, facultad de, ¿qué les diré? Una de medicina, una cosa así. Pero no hablen, si van a hablar de SIDA y van a hablar de eso. Me invitaba más como activista, pero obviamente yo siempre he tenido todas las camisetas. Nomás la de Tigres y Rayados no, porque no me gusta el fútbol, pero todas las demás las traigo. Bien, entonces nos decían, nomás no hablen de condón a los estudiantes. O sea, pelados que ya habían abierto cadáveres, ya habían agarrado penes, vaginas, chiches, todo, no les digan la palabra condón porque pobrecitos se van a trastornar y van a agarrar bisturí y se van a matar entre ellos. O sea, y en la UANL, y aún existe esa chingada censura.
Porque tomemos en cuenta que Monterrey está en 5 millones o no sé cuántos habitantes se acumularían hoy, pero Monterrey siempre ha estado en las garras literal, de un grupito de oligarcas que son dueños de todo Monterrey, de todas sus fábricas, de su aire, de su suelo, de su agua, de su gente, de su sexo, de los que ya nacieron, de los que ya están muertos, de los que van a nacer hasta el 2999, por lo pronto. Ahí estamos. Y lo acabamos de ver. Perdón, regreso otra vez a esa oligarquía del TEC, que es la misma oligarquía que está por detrás de la UDEM, hasta de la UNI. Ellos son los que nos dan, digamos, el permiso de existir. Y yo creo que, yo me preguntaba, ¿te acuerdas en esa mesa de la feria? Yo me hicieron una pregunta, bueno, ¿y ahora qué piensas hacer con esto? Yo les decía, no, ¿qué piensa hacer la ciudad conmigo? Y no es una pregunta ociosa, porque me lo he preguntado, o sea, ¿he escrito lo que me ha dado la gana? Lo he dicho como me ha dado la chingada gana. No me meto con las lesbianas porque tengo amigas muy, muy exquisitas en el sentido humano, son excelentes amigas mías y ellas me han platicado sus intimidades así, tal cual. Conozco cuál es la dinámica de del sexo puro entre lesbianas y no lo toco. No por otra cosa, me encantaría jugar con ese tema, pero no lo toco por la sencilla razón de que ahí sí creo que lastimaría, y así como Chuy dice, tengo a mi mamá y a mi papá, no, a mi mamá y a mi papá yo no lo tengo enfrente, yo tengo a mis amistades muy queridas que dirían, no, Joaquín, estás chafiando, no mames, ¿cómo que le estás llamando concha? Una cosa tan, no mames, ¿no? Y me matarían. Entonces, de todo lo demás he hablado. Y yo creo que la ciudad no me ha ido todavía a quemar la casa porque no valgo madre. O sea, no soy nada, no significo nada más que para un grupito de fieles que por ahí me han seguido y me quieren, pero más quizás por mí, a lo mejor hasta por mi mujer, qué sé yo. Pero autocensura no la conozco. ¿Censura esta ciudad? Por favor, o sea, es una ciudad que les digo, estamos en manos de esa oligarquía, es una oligarquía que dirige también los órganos culturales, periódicos, televisión, etcétera, etcétera, y muy dada a crear santos y nombrar calles. La otra vez Mario Rodríguez, el activista de diversidad, de la Marcha de la Diversidad, me decía, Joaquín, no te vas a morir sin antes haber nombrado una calle con tu nombre. Y yo le digo, ¿y cuál va a ser esa calle? Ah, la del Guateque. Ay, no, muchas, está bien jodida. Le digo, no. ¿Cuál es? Colegio Civil, pero para allá está horrible. Bueno, todo colegio civil está horrible menos el Colegio Civil. Pero no, quiero una ahí en San Pedro, ¿verdad? En Gómez Morín, quítensela y póngale Joaquín Hurtado, donde lleve a los millonarios, ¿verdad? A ver a los legionarios de Cristo. No. Entonces, no, eso de la censura creo que sería un tema especializado que deberíamos de tomar en cuenta muy en serio y hablar sobre las dinámicas censoras sutiles o descaradas y que les vale 1 kilómetro de BRGA. Tomen nota. Les vale, a esa oligarquía les vale madre censurar. ¿Qué hicimos en la feria? ¿Qué pudimos hacer para revertir esa pendejada que nos dejó en ridículo mundial? O sea, una ciudad de 5 millones de habitantes con rascacielos que surgen, bueno, salen más rascacielos que a mí me sale sudor o espinillas, por favor. O sea, estamos ya una ciudad como Hong Kong, la veo ya, gigantesca, grandota, pero es un rancho ruidosa. grandote. Solamente es un rancho grandote, ya no me hagan enojar. Y luego los conservadores compran sus libros para quemarlos. Y usted, sigan No, comprando, hombre, sigan. los leen y admiran en silencio y se hacen puñetas bien bonitas. Excelente, muchísimo mejor. Autocensura no. Censura, pues igual en un evento hace un par de años también, curiosamente en una mesa que yo siento que era como para ingresar ahí la cuota así como de género, de diversidad.
Y curiosamente era un encuentro, pero también era un encuentro como muy de señores académicos, ¿no? Entonces nos invitan a una mesa de diversidad sexual y todo el encuentro era grabado, todas las mesas eran grabadas. Y la única mesa que no se grabó pues, fue la de nosotras, las jotitas, ¿verdad? Entonces dijeron, no, eso no, o sea, ni siquiera estuvo prensa, nadie. Entonces fue muy curioso porque era como cubrir al final esa cuota en ese encuentro, pero en realidad, pues, a todos les valía, ¿no? O sea, si leíamos o no leíamos. Creo que esa fue la censura. Aquí en la ciudad no me ha tocado con alguna editorial o en alguna otra mesa o algún espacio censura como tal, ¿no? Entonces, pudiera decir que me encuentro afortunada con ello, pero pues hasta ahorita no. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo podríamos promover la literatura en espacios educativos? Y esa pregunta es de fan, porque yo docente necesito estrategias. Sí. Voy a agarrarla yo que también doy clases. Yo creo que lo que más sirve es, siendo un modelo para los estudiantes, es que vean que uno lee y compartir lo que uno lee, siempre y cuando sea adecuado, ¿verdad? Para después, porque hay cosas que no, pero que lo vean a uno leyendo en su tiempo libre, que vean que es una actividad que puede ser recreativa, que puede ser gozosa, y sacarlo de como mala fama que tiene de que la lectura siempre es tarea, ¿no? Siempre es como un deber o un trabajo, sino más bien como una forma de pasar el tiempo y divertirse. Y si un adulto puede disfrutar de un libro y pasarla bien con un libro, yo creo que como eso es importante, ¿no? Que nos estén viendo consumiendo literatura o lo que sea, pero consumiendo libros, también es importante en casa. O sea, también es importante que en casa haya libros. Yo vengo de una casa donde no había libros y aún así, o sea, uno llega, ¿no? De repente llega y porque algo pasó que se abrió, ¿no? La curiosidad por la literatura, pero que si tiene estos adultos alrededor que están consumiendo literatura, hablando de literatura, y disfrutando de lo que están hablando y disfrutando de la literatura, va a ser bastante natural y gozoso que un niño, que una niña encuentren un libro y lo disfruten también. Yo creo que es eso, más que como alguna estrategia, es simplemente vivir la propia vida como gozando de lo que ofrece la literatura. Yo fui un niño al cual le prohibieron leer. O sea, mi papá no me veía leyendo un libro por placer y me regañaba. Me regañaba. Como Matilda. Me regañaba porque para él era una señal de que ese primogénito, que soy yo, le fuera a salir loco, como había tantos locos ahí en la colonia, o sea, gente completamente esquizofrénicos, etcétera, que siempre hay en todas las colonias y barrios. Y lo otro es que me iba a volver homosexual, o él lo decía, joto, él decía, te vas a volver joto. Pero no sabía que yo a los 8 años ya había tenido sexo con otros chiquillos, o sea, yo ya lo disfrutaba ser homosexual. Entonces, obviamente no le dije, y la lectura para mí fue el refugio, empezar a leer libritos. Yo leía libros condensados del Reader Digest a los 8 o 9 años, porque para mí la literatura, si no entra por el placer, yo fumo mucho marihuana. ¿Y por qué la fumo? Porque me probé placer. Veo el mundo diferente. Mi mujer dice, ay, yo no la fumo porque yo no siento nada, no veo nada diferente, no veo gallos que cantan como colibríes, nada de eso. Digo, no se trata de eso. Pero a todo el mundo pega diferente. Yo tengo como 30 años fumándola y fíjense, me sigue dando el mismo golpe. No, la primera vez me dio con mucha risa, un ataque de jocosidad y vea. No, ahora me permite ver a la gente, al mundo, todo, absolutamente todo, colores, todo, cobran un matiz distinto y puedo ver a profundidad. Veo la profundidad, perdónenme la mamonería, pero veo la profundidad de las cosas.
las cosas hablan por sí mismas, pero ese es un entrenamiento más que nada filosófico, literario, por el cual he pasado por mi vida, y entonces puedo acceder a esos otros, digamos, trasfondos. Ok, la fumo por placer. Y me decía no maestro, un conferencista al cual fui por casualidad, no sé si en la biblioteca de ahí de la Ciudadela o en no sé dónde, y nos venía a hablar sobre Vargas Llosa y La ciudad y los perros, la novela. Yo aún no la leía, pero se agarró como 2 horas y hablaba tan bonito el tipo y explicaba tan padre todos los matices, todas las cositas, digamos, que pasan desapercibidas para el resto de los humanos, pero él las describía y yo salí de ahí como loco a buscar esa novela. Y él decía una cosa: permitan que la literatura, el libro, la novela, lo que estén leyendo les dé el golpe como el golpe que les da a Bola de Cabrones, así decía, Bola de Cabrones, cuando agarraron su primer cigarro. ¿Qué sintieron? Ah, mareo, rico, sí. Duró 5 minutos o 3 minutos. Esa sensación, y es placentera. Permitan que les dé el golpe igual y agárrense y pésquense de ese vicio. Ese vicio ese vicio los va a llevar hasta el éxito, a donde quieran llegar. Es que no hay límites. El universo tiene quizás límites, la literatura no. Entonces ahí agarra la onda de que si uno no lee por placer, no vale madre. Y no lean por pose. Ay, ya estoy como si fueran alumnos. No lean por pose porque su papi les dio un premio, porque los ven y los admiren y digan, mira ese chico nerd. Nada, es por placer. Y yo recuerdo entonces que cuando mi papá me regañaba y me decía, ya deja esos libros y vente a vivir la vida de los hombres. Y eso es de mujeres, para empezar. La literatura es de las mujeres. Traía esas ideas, no sé de dónde. Entonces yo me escondía y había más placer, mismo que luego tuve cuando ya crecí y tenía que buscarme los placeres, ¿verdad? En la central de autobuses, en los baños, pescando pelados ahí, el mismo, nadie se daba cuenta. Una vez vi a un tío de lejos, pero no me lo eché, nada más. Al igual que Jesús, bueno, yo no soy maestra, no soy docente, pero siento que al ver a otra persona leer como ejemplo, eso es lo que, por ejemplo, en mi niñez o en mi adolescencia, tuve muy buenos maestros que siempre, más allá de dejarme la lectura como una tarea y como algo aburrido, ¿no? Más bien la forma en que te platicaban las historias o te narraban esos cuentos o esos relatos de los libros, hacía que yo me interesara en ellos. Entonces, creo que es una manera también de que los jóvenes o niños se acerquen a la literatura en las aulas, ¿no? Yo creo que es difícil, sobre todo por tantos atractivos, ¿no?, tecnológicos que tienen ahora, ¿no? Tablets, teléfonos celulares. Entonces creo que es mucho más difícil, ¿no?, porque están exponenciados como otro tipo de atractivos más allá de la literatura. Y también esta no es una ciudad como que fomente mucho la literatura, ¿no? Entonces la censura siempre está llena de como espectáculos, como el fútbol, como conciertos, que no son malos, pero más allá de eso no dan como una prioridad a la literatura. Y quizás el poco espacio o el poco tiempo que pueden acercarse estos chicos, pues es a través de las aulas, ¿no? Porque no siempre tienen un familiar que lea o que les regale libros. En mi caso, pues a través de los maestros precisamente fue cuando comencé yo a ser lectora, a interesarme en ello. Mis padres siempre han sido trabajadores, entonces no tenían como esa inquietud por acercarme a los libros, ¿no? Porque siempre estaban más allá en sus oficios, en sus trabajos. Entonces creo que la manera en la que acercamos a las personas a lectura, pues sí es importante, ¿no? O sea, olvidarnos de verlo como algo aburrido, como una tarea, como una obligación, ¿no? Cuando empiezas a poner algo como una obligación, creo que es ahí cuando la gente se rehúsa a leer o a acercarse a esa actividad. Muchas gracias. Me comentan que el tiempo de la transmisión de el en vivo está por concluir.
Quienes estamos aquí en la ponencia vamos a continuar, vamos a terminar, solamente vamos a dar cierre al live. Muchísimas gracias a Conarte, muchísimas gracias por esta transmisión. Recuerden darle like, compartir, comentar y seguir todas las redes sociales de Conarte. Nos vemos en la próxima y pues se van a perder las siguientes preguntas. Hasta luego. Listo.